Vamos a continuar el estudio bíblico sobre bueno, tiene que ver la fe, tiene que ver el evangelismo, tiene que ver la salvación, tiene que ver incluso la condenación de las personas. Todo eso tiene que ver la historia de los dos ladrones. Hice algunos arreglos acá en el pizarrón, puse como características en el versículo 40 y 41 que había hablado el ladrón con el otro ladrón. No temes tú a Dios, estando en la misma condenación, nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Se recuerdan? Lucas 23, estamos en Lucas capítulo 23. Este ningún mal hizo. Las palabras entonces del ladrón, puse ahora teme a Dios, es de las primeras características acá en negro. Ahora teme a Dios, ¿a causa de qué? A causa de estar en la misma condenación, como él dice, ¿no? O empieza a temer a Dios. Ahora sí teme a Dios. Digo, y pongo ahora, ¿por qué? Porque obviamente como ladrón, antes o ladrón en su vida, él no temía a Dios. Ningún pecador teme a Dios. Y nosotros conocemos muy bien el pecado, todos conocemos el pecado. Y el pecado, o para hacer el pecado en primer lugar, tenemos que no temer a Dios. Entonces, ahora él empieza a temer a Dios a causa de su inminente muerte, condenación, el pago que ha recibido por todas sus acciones. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿será que aquí terminaron mis problemas? ¿Será que los problemas del ladrón terminaron ahí con la muerte? ¿Con eso se canceló todo? Está el problema del pecado, el juicio exacto. Creo que lo habíamos mencionado la semana pasada, si no, de todas maneras lo volvemos a mencionar. Una cosa es el delito y otra cosa es el pecado. El pecado es hacia Dios, el delito es hacia los hombres, hacia el mundo, hacia la civilización, hacia nuestro orden natural y condición acá. ¿Hay alguno, menciónenme algún pecado que también es delito? Matar. Y es un delito. Exacto. Pecado que es delito al mismo tiempo. No, o sea, conforme lo estamos definiendo, delito es acá, es una ofensa que hacemos acá, en lo que sería nuestra civilización, el orden natural, lo que tiene que ver con la ley del talión, ¿se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Entonces, y de ahí empieza. Ustedes que están estudiando derecho, estudiaron derecho, saben de dónde viene toda la historia del derecho y toda la historia del juicio, ¿no? Y eso de hecho viene desde la Biblia, muchas de esas cosas, pero también en la ley romana tiene mucho que ver con el derecho, hasta donde yo sé, y no sé nada al respecto, ustedes saben. Entonces, delito tiene que ver con nuestra situación humana acá, las leyes, los gobernantes, los gobernadores, incluso los apóstoles dicen, sujétense a sus gobernantes y a creo que dice a las leyes, algo así, establecidas, creo que menciona algo así. Pues el creyente también tiene que sujetarse a las cosas de este mundo. El Señor Jesús también lo dice cuando le dan aquella parte famosa, ¿no? Es lícito tributar al César, ¿se recuerdan eso? Este, y, y por qué, exacto, la respuesta, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué le hacen esa pregunta? Obviamente le estaban tentando, pero por qué hace esa pregunta los fariseos? ¿Por qué le dicen, por ejemplo, es lícito? Esa palabra lícito, ¿a qué se refiere? Algo lícito. ¿Será que en ese contexto lo usaron los fariseos? Recuérdense que fueron los fariseos. Dentro del reglamento religioso, y a qué se referiría en el reglamento religioso? Se refieren al pecado, se refieren a la ley de Dios. O sea, nosotros que servimos a Dios, era como que ellos, estoy parafraseándolos a ellos, digamos, ¿no? Nosotros que servimos a Dios y nosotros que servimos al Dios Jehová, Yahvé, Jehová, como quieran llamarle, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es lícito, o sea, es correcto ante los ojos de Dios. Por eso es muy interesante, ¿no?
tributar al César. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? ¿Cuál es la respuesta del Señor? La respuesta del Señor es que ahora los gobernantes son ellos. Y en la situación de gobierno y en la situación en donde ustedes están, les toca cumplir con leyes, obligaciones, compromisos. Y entre ellos, los impuestos son de toda la vida, ¿no? Pero es eso, dice el Señor, es un impuesto, es un gobernante, es la ley establecida. Tienen que cumplir con eso. Pero a Dios le tienen que dar también lo que es de Dios. Entonces tienen que cumplir con el César, tienen que cumplir con Dios. No voy a cumplir solo con el César y entonces solo voy a cumplir con Dios. Y esto tiene que ver con esta situación. ¿Cómo estamos con respecto a las leyes naturales? ¿Se han dado cuenta que hay quienes quieren saltarse las leyes naturales o las leyes del mundo con la excusa o por pretexto de que ahora creen en Dios y ahora conocen a Cristo? ¿Lo han visto? Ahora conocen a Cristo. Ahora se arrepintieron, ahora tienen una nueva vida, han nacido de nuevo, dicen ellos, ¿no? Ajá, pero han regresado a lo que robaron. ¿Enmendaron o dieron testimonio de las cosas malas que hicieron? No. Entonces, el creyente tiene las dos cosas, de hecho, tiene las dos cosas. Coméntenme, ¿algún pecado que no es delito? Ujú. No es delito, o sea, en el mundo. El mundo no lo condena, el mundo no tiene nada que ver eso. De hecho, el mundo y los gobiernos son como seculares, si no estoy mal, creo que es la palabra. Tiene que ver que no nos metemos en nada religioso. Acuérdese, pecado. Los malos pensamientos son las concupiscencias. La concupiscencia no es pecado. O sea, nosotros no estamos pecando con un mal pensamiento. Nuestros pensamientos son evidencia de nuestra falta de la palabra de Dios, nuestros malos pensamientos. Que nos dejemos llevar con la concupiscencia también es evidencia de nuestra falta de relación y comunión con Dios. Pero el mal pensamiento formalmente no es ya pecado. Formalmente inicia el pecado ahí. El Señor, entonces tendríamos que comentar el asunto del adulterio que nos habla el Señor Jesucristo, pero vamos a ahondar mucho en otras cosas que no estamos viendo ahora. Santiago habla de las concupiscencias y la concupiscencia entonces engendra el pecado. El pecado es la acción. Sí, pero no es pecado. No es pecado. Acuérdense, porque estaríamos pecando con cualquier cosita, ¿no? Solo, se me cruzó alguien. Más o menos tiene que ver con eso. Recuérdense que, por ejemplo, todos nos enojamos, no necesariamente eso es una concupiscencia. Dios se enoja, pero su enojo, su molestia es santa. Incluso él llega a tener ira y la ira es mucho más que el enojo. Entonces, el enojo formalmente no es pecado. ¿Qué es lo que engendra eso? ¿Qué es lo que se forma en eso? La concupiscencia es nuestra intención de hacer daño o de hacernos daño y de ofender a Dios, ¿verdad? ¿Qué puede tomarse de las pasiones? Por ejemplo, las pasiones no son malas. O sea, la pasión, el deseo sexual, el deseo por hormonal, llamémoslo, eso no es malo, eso es algo que Dios puso, eso es algo que está en lo físico. ¿Qué pasa? Las concupiscencias se agarran de eso y entonces hacen un revoltijo. Muchos cristianos por eso satanizan o maldicen o ven como malo cualquier situación pasional. Eso está mal. Eso es incorrecto. Si las pasiones son correctas, fueron dadas por Dios. Pero todo tiene su causa, su momento y su situación de acuerdo a lo que Dios dice. El problema es que las concupiscencias entonces agarran todas estas intenciones y las vuelven malas, dañinas. Es aquel asunto del fruto prohibido, el famoso fruto prohibido, ¿se acuerda? Entonces, el hombre o la mujer desean el fruto prohibido, no desean lo que tienen. Así como dice Salomón, bebe el agua de tu propia fuente, creo que dice, y no bebas el agua del vecino. Eso es lo que uno quiere, ¿no? Por eso dice también uno de los mandamientos, no, ¿qué? Codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Cuál es el fin ahí? Porque el hombre tiene a su mujer.
Pero ¿cuál es el fin de codiciar a la mujer del prójimo? ¿Tiene necesidades físicas? No, porque tiene a su esposa. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es la concupiscencia y el desorden que nos lleva al desorden, a hacer lo malo, a dañar o a despreocuparnos del daño. Ese es uno de los ejemplos. El adulterio. ¿El adulterio es delito? No, no es delito. El adulterio es pecado. Delito nos referimos a las cosas que tienen que ver con el mundo, ¿verdad? O sea, las leyes naturales, los gobiernos, las leyes establecidas por los legisladores. Entonces hacemos esa diferencia. Delito, ese es un delito. Pecado tiene que ver con Dios. Entonces, por eso estamos viendo la situación del ladrón, que hay pecados que sí son delitos y hay pecados que no son delitos. El adulterio es uno de ellos, porque, claro, ¿cuáles son las consecuencias? Aquí es donde viene la importancia y la superioridad del pecado sobre el delito. ¿Por qué? Porque según los hombres, adulteren todo lo que quieran. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Cuéntenme algunas consecuencias del adulterio. Hijos ilegítimos. ¿Qué más? Hogar destruido. Hay otras peores, mucho peores. ¿Cuál? ¿Se recuerdan? Crímenes pasionales. Crímenes pasionales. Eso aparece mucho en los noticieros, ¿no? Crimen pasional. Así se le llama. Crimen pasional. Ah, mandaba a matar a Urias. Exacto. Crímenes pasionales. Entonces, aunque hay pecados que no son delitos, o sea, no son ya sancionados, penados por la ley, pero sí llegan a desatar delitos, ¿no? Todo lo que acaban de comentar, separaciones del hogar, golpes en el hogar y diferentes cosas, hasta las enfermedades, que de hecho eso tampoco es un delito. No sé si ya lo pusieron, por cierto. Hay algunos lugares que sí he visto yo, que no sé si en Europa, en algunos lugares, una persona que tiene VIH y lo anda contagiando así porque sí. Yo creo que ya es penado por la ley, pero creo que aquí no. No sé si aquí sí, sí aquí ya. No, no, ¿verdad? Pero ese es un delito. Eso es un delito. Y no digamos la cuestión de la sífilis. Sífilis es también para siempre. El herpes es para siempre. Entonces, no se quitan solo así. Deberían ser delitos, deberían ser sancionados. Acuérdense que entonces en una teocracia, ¿qué pasa? El pecado es, ahí sí es, pecado es delito. ¿Se recuerdan la situación de la adúltera que llevan ante el Señor Jesús? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la encontramos en el acto del adulterio, dicen estos supuestos grandes conocedores, ¿no? Los grandes doctores de la ley. Pero la ley dice, lleven a la mujer y al hombre que encontraron en el acto. A esta la encontramos en el acto. ¿Y ey, qué? ¿Ella sola estaba o qué? ¿Y en dónde está el hombre? No lo llevaron. ¿Ya? Entonces, ahí se ve su misma hipocresía. Y es la maldad humana. La maldad humana tergiversando la misma ley de Dios, porque ellos pretendían ser, ¿qué? Los conocedores de la ley de Dios, los que guardaban la ley de Dios, los protectores de esa ley, y todo es mentira, porque dejaron ir al hombre, solo porque sí. Y esto aparte también tiene que ver con el machismo que existía en aquel entonces y de hecho todavía se mantiene especialmente en las orientaciones judías. De hecho, en el templo mismo estaba el patio de las mujeres y si no estoy mal lo compartían con los extranjeros. Entonces estaba el patio de los hombres más cerca del templo y de ahí estaba el patio de las mujeres. Y no sé si después el de los extranjeros o el patio de las mujeres también era el de los extranjeros, que era el área solamente donde podían llegar las mujeres, solo ahí, ya no podían más. Acuérdense que ninguna mujer era sacerdotisa, ni una. Bueno, son cosas interesantes. Por eso es que una teocracia no es buena. Una teocracia no es buena hasta que venga el Señor Jesucristo. Hasta que el Señor Jesucristo establezca.
La teocracia genuina y perfecta basada en misericordia, porque eso será una teocracia basada en misericordia. Entonces ahí sí, por supuesto. Claro, si se tomaran las leyes de Dios y fuera un poquito más fuerte todo, sería mejor, así como mencionamos el caso del adulterio, como mencionamos el caso del adulterio. Pero también el hombre se pone muy drástico y en ese mismo ejemplo que vemos con el Señor y la mujer adúltera, no es bueno que el hombre tenga tanto poder y tanta situación de ley sobre las cuestiones de justicia y todo lo demás. Mm. Es una cultura machista, ¿verdad? Que todavía continúa entre los judíos principalmente y entre nosotros. Bien, es interesante de estos temas, la cuestión del delito y la cuestión de... Solamente es un nombre que yo he visto que algunos lo utilizan y es bueno utilizarlo porque sí es bueno separarlo, están separados y es bueno considerar y es algo correcto. Sí, y ahí hay mucho problema denominacional, el legalismo principalmente, pero es muy fácil de entender y una de esas es esa, ¿no? El machismo dentro de la iglesia, de las iglesias, depende, la mujer tiene que vestirse así, la mujer no se puede pintar el pelo, la mujer que llega maquillada, hija del diablo es, y todas esas tonterías. Y está la situación de usar las palabras de Pablo. Pablo incluso dice, no le permito a la mujer que hable. Entonces, pero el apóstol está hablando a cierta congregación y esto es por los desórdenes que estaba oyendo, por lo cual dio el motivo de la carta. Hubo desórdenes y esto lo menciona, si no estoy mal, en Corintios. Pero claro, entonces vienen los legalistas. Ya ven, la mujer, usted cállese. Usted no le puede decir nada a su esposo. Nada le puede decir a su marido. La cuestión del pastorado no importa si es mujer o no importa si es hombre, es cuestión del llamamiento de Dios. Es cuestión de eso. Y eso es lo importante. Pero sí, nuestra denominación tiene esa situación, aunque ya hay algunas que lo han permitido. O sea, en nuestra denominación hay algunas mujeres pastoras, más que nada por cuestión de necesidades, y lo han hecho. Ujú. Pero dentro de los mismos pastores hay algunos pastores bien machistas que eso no es de Dios y empiezan, ¿no? Y diferentes cosas. Sí, tenía el don de liderazgo. Recuérdense que también es un don, eso, y de administración también es un don de administración. Los dones y los ministerios. Y ministerio no es solo pastor, maestro, evangelista, apóstol, profeta, como menciona Pablo. Hay más ministerios que también los menciona Pablo. El de administración, el de liderazgo, el de dones de sanidades y otros. Entonces, depende de los dones. Depende de los dones y también los dones dependen de la situación y condición de la congregación. O sea, el Espíritu Santo sabe qué dones poner y qué ministerios dar, lo que haga falta, de acuerdo con la congregación y de acuerdo con la situación y su trabajo al cual la congregación fue llamada. Entonces ahí no se define por nada, por leyes, obligaciones o legalismos o machismos o feminismos, tampoco. Tampoco se define por todo eso. Bueno, vamos a entrar a la situación del ladrón, porque de ahí nos queda el último versículo en el cual él habla, que es el 42. Y aquí vamos a ver sus características. Aquí las vamos a poner, las vamos a presentar. Lucas 23:42. ¿Se recuerdan el 40 y el 41? Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, esto es al otro ladrón que injuriaba al Señor, que insultaba al Señor. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Entonces allá puse las características, le añadí arrepentimiento o que estaba arrepentido. Ahora empezó a temer a Dios, siendo que vio el castigo de sus acciones en donde ayudó el delito. O sea, la cuestión de el gobierno da el castigo al delito y esto ayudó al ladrón para que empezara a temer a Dios.
que es una característica muy importante. ¿Por qué? Porque los castigos o los padecimientos que sufrimos acá nos ayudan a tener temor de Dios, porque acuérdense que la condenación no la vamos a recibir o los que son condenados no la van a recibir hasta que mueran. Hasta entonces sabrán lo que es el infierno. Por eso mencionaron, creo que fue la semana pasada, mencionaron que algunos decían como que sí me quiero ir al infierno porque va a ser una gran parranda y allá están todos los fiesteros. Freddie Mercury lo decía, un cantante de uno de los grupos de rock más famosos del mundo. Él decía yo me quiero ir al infierno porque va a ser una gran parranda, una gran fiesta. Se le concedió, pero obviamente no saben lo que es eso. Cuando vemos el pago que dan los gobernantes, por eso dice Pablo que los gobernantes tienen la espada de Dios para castigar, o sea, sí está ahí la justicia. ¿Qué pasa entonces cuando la justicia es injusta? Cuando está mal aplicada, como en nuestros gobiernos, la corrupción, cuando está vendida y todo lo demás, ¿qué pasa? Los seres humanos dejan de temer a Dios. Exacto. Es una cadena hacia lo peor, ¿no? Entonces, consecuencia muy importante, muy positiva, si quieren verlo así, muy positiva. El hombre empezó a temer a Dios debido a el castigo del delito que le dieron los gobernantes, o sea, los romanos, en ese caso, en ese tiempo. Todo gobernante que esté en ese momento, valga la redundancia, gobernando, tiene la espada de Dios para castigar. Cuando no se usa, entonces se multiplica la maldad. Muy importante. Eh, Empezó a temer la condenación, puse otra característica y esta la pongo así. ¿Será que se arrepintió? El ladrón que se salvó. ¿Lo ven como arrepentido? Es posible, vamos a dejarlo así en pendiente. Vamos a dejarlo en pendiente porque recuérdense que arrepentimiento viene, bueno, se escribe más o menos así, metanoia. Se escribe más o menos así, metanoia, aunque en algunos manuscritos aparece de otra forma también, pero siempre el derivado como metanoia y lo que quiere decir es un cambio de mente. ¿Qué implica un cambio de acción, de vida, de situación, de entender las cosas? Eso es lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento, entonces siempre aclaramos, arrepentimiento no es, me duele, hice mal, tener esa crisis de conciencia, ¿no? Que nos dura unos 3 minutos o algo así. Eso no es arrepentimiento. Es remordimiento que no significa nada, ¿verdad? Aparte es el ser redarguido. Ser redarguido es el Espíritu Santo ya dentro de nosotros quien nos redarguye de pecado. Y el ser redarguido, eso significa que yo ya no estoy en paz haciendo lo malo. Y esa es prueba de que tengo el Espíritu Santo y significa que si tengo el Espíritu Santo, estoy sellado para la salvación. Entonces, la metanoia es el cambio de mente. Si lo vemos así, este hombre sí sufrió un cambio mental. Tuvo un cambio mental. Y casi podríamos decir, bueno, sí, tuvo arrepentimiento. Lo que pasa es que obviamente él muere ese mismo día, entonces él no vimos cuál sería el efecto, las consecuencias de recibir a Cristo y todo lo demás. Ahora, la pregunta es, em, y por eso creo que también es importante hacer esa derivación entre delito y pecado. En cuanto al delito, el arrepentimiento, ¿vale? Ayuda. Y aún así el juez dice, bueno, él dice que sí está arrepentido de sus asuntos, ¿no? Y le voy a cortar un poquito. Está bien, pero es un poquito a la... Y por eso es que muchos dicen que son cristianos, ¿no? Ahí mismo se hacen cristianos. No digo que todo sea mentira, pero algunos dicen eso. No hay una verdadera transformación. Claro. Ahora,
Si él dice, ya me arrepentí, pongámoslo claro y tajante, si él dice, ya me arrepentí, robé esto y ya me arrepentí, ¿ya se acabó el delito? Tiene que pagar. ¿Y solo? Estamos hablando de delitos, estamos hablando del gobierno, estamos hablando de las leyes humanas. O sea, por eso les pregunto, para las leyes humanas el arrepentimiento está bien, ayuda, pero a lo que voy es, si el ladrón dice, me arrepiento de haber robado, aquí está, incluso aquí está, ¿ya se acabó? ¿No? Entonces, es muy interesante porque tenemos que concluir que el arrepentimiento, en primer lugar, los seres humanos no sabemos quién se arrepiente y quién no se arrepiente. O sea, no sé si han visto en las noticias hasta se ponen a llorar. Están ahí en la palangana, ¿no? Porque aquí no hay patrullas, solo son pick-ups. Entonces, están ahí en la palangana y hasta se ponen a llorar. Pero ¿de verdad estará arrepentido? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El punto es que el arrepentimiento podría ayudar un poco, pero no quita el delito. Ahora, ¿qué pasa con el pecado? El arrepentimiento es ante Dios. Bueno, ahí va un poquito contrario, porque me hablaron de que sí ayudaba un poquito el arrepentimiento en el delito. Entonces no es solo ante Dios. Ahora, tenemos la característica de que Dios ve el arrepentimiento o le queda un poquito oculto o este solo me está echando cuento o queda así como en la justicia humana. Él sí sabe del arrepentimiento. Él lo ve. Ante sus ojos todas las cosas están desnudas, dice la Biblia. Entonces, él sí ve claramente el arrepentimiento. Y el punto es, entonces, regresamos, el arrepentimiento sí tiene, em, no quiero llamarle poder, porque no es ese el verdadero sentido, pero tampoco sería el sentido, el arrepentimiento sí tiene peso total en el pecado ante Dios. El arrepentimiento sí tiene peso total o contundente, si quiere llamarle así, ante Dios. Hablando del pecado, recuérdense que el pecado es hacia Dios, el pecado es hacia Dios. Ah, concluimos que sí tiene que ser del corazón. ¿Por qué? Porque al Señor nadie lo puede engañar. Cualquiera puede decir, yo sí creo, yo sí acepto, yo digo que sí, pero el arrepentimiento es algo del corazón y el corazón lo ve claramente el Señor. Nosotros no. Nosotros no sabemos nada, pero el Señor sí. Nosotros podemos ver las consecuencias que tienen que ver ya con el nuevo nacimiento, la regeneración, la transformación por el Espíritu Santo. Y entonces, sí, nos damos cuenta que adentro de ese creyente, quien quiera que sea, hay una transformación, se ha dado y que por supuesto empezó desde el momento del arrepentimiento. Entonces, para el delito, el que este hombre estuviera arrepentido no significa nada. Para los gobernantes, que este hombre estuviera arrepentido de sus males no significa nada. No lo iban a bajar de la cruz. Pero Dios es diferente. Y eso que el pecado es mayor. Y Dios es un juez más justo, más correcto y más contundente. Y podríamos decir, si se le enoja o si se le va al contrario, le va a ir muy mal. Dice el Señor claramente, no le teman a los que matan el cuerpo. El alma no la pueden matar. Témanle al que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno, y ese es Dios. A él hay que temer. Entonces, sabemos, obviamente, por la doctrina y la revelación de nuestro Señor, que por supuesto ya está el pago del pecado. El pago del pecado es la sangre de Cristo. El Señor Jesucristo canceló el pecado. Pero lo que Dios demanda del hombre entonces es, o el principio es, arrepentimiento. Precisamente como pasó con el ladrón, un cambio de mente. ¿Y cómo lo vemos esto? Vamos a ir a Ezequiel 18. Ezequiel es muy importante para el evangelismo, muy, muy importante.
No sé por qué hay tantos principios evangelísticos en Ezequiel, pero Ezequiel es muy importante. Entonces, Ezequiel 18, a partir del versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es una palabra bastante contundente que tiene que ver con la muerte del alma o el que mata el alma en el infierno, que es lo que menciona el Señor Jesucristo. Es Dios quien tiene la decisión absoluta sobre todo esto. Hasta el 20. El alma que pecare, esa morirá. Se refiere a que los hijos no llevarán los pecados de los padres, ni los padres podrán justificar a sus hijos por su justicia. Cada quien, el alma que pecare, morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, estamos versículo 21, mas el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Versículo 22, muy importante, todas las transgresiones que cometió, ¿qué? No le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare, aquí viene la contraparte, los justos. Si se apartare el justo de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? En ninguna manera, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeren, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante el arrepentimiento para Dios. Y para Dios el arrepentimiento es un borrón y cuenta nueva. Sí. Y se dan cuenta que muchos cristianos no somos así. Siempre señalamos el mal. Siempre recordamos el mal. No solo el nuestro, sino el de otros hermanos. En algún momento se va a arrepentir, en algún momento va a cambiar su corazón, en algún momento su mente va a cambiar. No, lo primero que hacemos es señalar y señalar y señalar. Lo primero que hacemos. Pero al venir a Cristo tenemos la fuente de la salvación, tenemos la fuente de la purificación, quien es Cristo Jesús. Ahora se necesita el arrepentimiento, esta metanoia, este cambio de mente, este cambio de vida, de curso, de sentido. El hombre ya no querer ser rebelde a Dios. Eso es lo que necesita el hombre. Ya no querer seguir en su camino de maldad. Por supuesto, por sus fuerzas, él no puede cambiar. Y eso lo dice el apóstol Pablo, capítulo 3 de Romanos. Por sus fuerzas, nadie, por las obras de la ley, nadie podrá ser justificado, dice Pablo. Es por eso que vino, ¿quién? Cristo Jesús, quien estaba en ese momento a la par del ladrón. Entonces lo que necesitas es arrepentimiento, tu cambio de mente. ¿Y qué hace el Señor? Yo te voy a lavar, yo te voy a purificar, yo te voy a limpiar, yo te voy a transformar. Muchas veces pensamos que no es suficiente eso para Dios, y sí es suficiente para Dios. Siendo el juez universal, siendo el juez eterno,
siendo el juez, amo y señor de todas las cosas y que va a juzgar no solamente a nosotros, sino a todos los ángeles. Para él el arrepentimiento es razón de misericordia. Para el mundo y para la justicia que nosotros entendemos y vemos, no. Tal vez un poquito de misericordia. Pero es que entendemos que el ser humano no cambia. Pero Dios trae la respuesta. Es la justicia de Dios. Así le llama el apóstol Pablo, la justicia de Dios en la carta de Romanos. La justicia de Dios es Cristo Jesús en la persona, pero esa persona tiene que arrepentirse, tiene que entregar su voluntad, tiene que tener un cambio de mente, empezando por que su vida se ha terminado. Vimos varias características con respecto al arrepentimiento de este ladrón, su cambio de mente. Él pensaba de una forma, ahora empieza a temer a Dios, tiene cambios de mente, eso tiene que ver con el arrepentimiento. Pero lo cierto es que para él, literalmente su vida humana se acabó. Esa es la única diferencia que tenemos. Literalmente su vida humana se acabó, literalmente, físico. Ese día él iba a morir. ¿Qué pasa con las personas? Que las personas todavía no dan por vencido eso, que su vida humana se terminó. Muchos creyentes no lo hacen y quiero seguir buscando. Y eso es lo que nos hace falta. Por eso muchas veces de muchas cosas nosotros no nos limpiamos, no nos logramos limpiar porque todavía queremos quedarnos con las cosas de antes. Ahí entra el juicio de Dios. Ahí entra el juicio de Dios. Estamos explorando al ladrón, que de hecho creo que no vamos a poder terminar hoy. Estamos explorando la situación del ladrón, que no es muy común para cualquier persona, porque vamos a ver lo de la fe. Ahorita estamos viendo el arrepentimiento, nada más, y lo estamos explorando como que fuera con lupa. Y lo importante que es el arrepentimiento, el verdadero y genuino arrepentimiento para Dios. Ahora, que esa persona sí se arrepintió, o sea, yo no sé. ¿Qué nos toca a nosotros como creyentes y que estamos evangelizando a cualquier persona? Seguirles hablando de Cristo, seguirles hablando de Cristo. Y una de esas cosas es esta, importantísima, importantísima. Lastimosamente también tiene que ver con esta situación que yo mencionaba con respecto a la cárcel y con respecto a los presidiarios. Es cierto, muchos presos, muchos presidiarios, pues dicen, bueno, ahora yo sí soy creyente, pero todo es como para dar buena conducta, creo que se le llamaría, y entonces tiene buena conducta, hasta cristiano es, va a la iglesia, a la capilla ahí ¿cómo se llama? Y lo único que quiere es salir antes, que le quiten su tiempo, que no tenga tanto castigo. Pero será, ¿cómo está el arrepentimiento de su corazón? Pero también veamos la otra parte en donde nosotros seguimos considerando al malvado malvado y seguimos despreciando al que fue malvado. Y muchas iglesias son así, especialmente las legalistas. Ese sería el gran ejemplo, ¿no? Especialmente las legalistas. Es que es malvado. Y yo qué sé, tal vez ya se arrepintió. O el Señor le está guiando al arrepentimiento. O si yo estoy evangelizando es porque creo en eso. Creo que Dios le va a guiar al arrepentimiento. Si no, entonces ¿para qué le estoy evangelizando? Muchas personas que están en la situación, en la condición donde sus delitos ya son castigados porque sí han cometido algún delito, sea robo, sea muerte, entonces tienen que estar en la prisión. Ellos ya están viendo los primeros castigos de su maldad. Entonces, por eso dice el Señor, las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros en el reino de los cielos, hablando de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían su propia justicia. Y tanta era su justicia que todos ustedes son sucios, ¿no? Asquerosos. No puedo tocar a nadie. Incluso es ridículo porque ayer estaba leyendo Juan y, y dicen, ellos no querían entrar a donde estaban los romanos, no querían entrar al pretorio porque se estaban como limpiando, se querían mantener limpios porque estaban en la fiesta de la Pascua. Por eso no querían entrar al pretorio mientras estaban acusando al Señor Jesucristo y por supuesto todo lo que hicieron. Es ridículo.
Es patético. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Y que nosotros cambiemos nuestra mente. El Evangelio da una segunda vida, una segunda oportunidad y que no se lo impida a nadie, que no se lo impida a nadie. Pero a veces la misma persona no lo cree. Así soy, así me voy a quedar. Mentira, eso no es así. El Espíritu Santo viene a su vida y Él está ahí transformando, moldeando, quebrando, destruyendo. Usa a veces las situaciones alrededor, pero adentro de su corazón está transformándole. El apóstol Pablo no tenía confianza en los hombres, el apóstol Pablo tenía confianza en el Espíritu Santo y en el poder de salvación del Evangelio. Y en el poder de salvación del Evangelio de transformar a esa persona. Pero el problema es si esa persona no lo cree. El problema es si esa persona le cree a los de su alrededor. ¿Se recuerdan del apóstol de su alrededor? ¿Se recuerdan del apóstol Pablo? ¿Qué dijeron los hermanos cuando él se convirtió? Los hermanos de las iglesias. Engañadores, mentiroso. Solamente quiere venir a espiarnos. ¿Cuántos somos? Entonces después nos va a perseguir. Ciertamente no los culpo por lo mismo que hablamos. El arrepentimiento no lo podemos ver, solamente lo ve Dios. Y él tuvo que sufrir estas situaciones debido a su vida pasada. Tiene que ver con el delito, tiene que ver con el pago del delito. ¿De quién era? De hecho, el Señor Jesucristo lo dice claramente a Ananías cuando lo envía a bautizar, a orar por Pablo y a bautizarlo. Le dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuánto necesita padecer por mi nombre. El apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, muchas veces estuvo preso en la cárcel. ¿Y qué hacía en la cárcel? Convertía gente. ¿Ya leyeron Filemón? La carta de Filemón. Ahora sobre Onésimo. Onésimo fue convertido en la cárcel. De hecho, Onésimo significa inútil. Ese es el nombre. Así le pusieron sus padres, Onésimo, o sea, le pusieron inútil. Y de verdad era inútil, terminó en la cárcel. Esto porque huyó, salió huyendo. Y todo eso es la historia de Filemón, de la carta de Filemón. Salió huyendo, él era esclavo de Filemón, entonces salió huyendo y por eso terminó en la cárcel. En la cárcel se encuentra con Pablo, nada más y nada menos que con Pablo. Y recibe una vida. Este ahora me es útil, dice el apóstol Pablo. Ahora me es útil. Este tiene un cambio. Ya no es el mismo, ya no es Onésimo, ya no es todo eso que él era antes. Él tiene una transformación. Por eso dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y es un poder que se ha ido diluyendo debido a las falsedades, debido a las malas posiciones, debido a la desconfianza también. Tiene que ver con eso. Y por eso quería señalar esto. El arrepentimiento para Dios es un borrón y cuenta nueva. ¿Y esto por qué? Porque su Hijo Jesucristo cargó todos nuestros pecados. Y en su sangre todos nosotros tenemos oportunidad de ser lavados, limpiados, justificados, santificados, perfeccionados. Y esto, por supuesto, por el trabajo del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. El problema de muchos creyentes, el problema de muchas iglesias es que le pierden la fe a todo lo que es Dios. Le pierden fe al Espíritu Santo para transformación. Le pierden fe a la palabra de Dios. La palabra de Dios no transforma, dirán algunos. La palabra de Dios es poder, penetra, rompe y es útil. ¿Se acuerdan? Útil. Da cuatro características. Enseña, redarguye, corrige, instruye, dice el apóstol Pablo. Pero ¿qué pasa? La gente no tiene fe en eso. Toman la palabra de Dios como em, algo peor todavía. Toman la palabra de Dios como un rito religioso
Todos los días tengo que leer un capítulo, todos los días tengo que leer un capítulo. ¿Qué le habló ese capítulo? ¿Qué le dijo ese capítulo que tiene que cambiar? ¿Qué le dijo ese capítulo que tiene usted que añadir a su fe, a su seguridad, a su confianza? No solo es un alivio del alma. Lastimosamente hay muchos que toman así también y toman la cuestión moral. Sí, en la Biblia hay mucha moral, en la Biblia hay mucha ética y muchas religiones, considerando la religión, ya saben, ¿no? La reina aquí de este país como religión y solamente toma la Biblia en su sentido ético. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquí, no hagas allá. Si usted toma así la palabra de Dios, ya falló. No es un libro solamente ético. Sí hay ética, sí hay cuestiones de conducta, pero el propósito es transformar su corazón, transformar su vida, transformar sus pensamientos, sus deseos. De lo de las concupiscencias que estábamos hablando, ¿cómo se van a destruir esas concupiscencias? Con la palabra de Dios, pero si ni siquiera la lee. Y si la lee, ni siquiera la cree. Y si la cree, ni siquiera la aplica. Falta de fe, falta de fe. La convicción de Dios es así. Si esa persona pudo haber asesinado, esa persona pudo haber hecho cualquier cosa, pero de verdad se arrepiente en su corazón de verdad se arrepiente. Borrón y cuenta nueva. Eso es lo que trajo mi Hijo Jesucristo. Y eso es lo que les ofrece. Yo ya no tendré más pendientes con ustedes. Tal vez ustedes tengan pendientes con la ley. Y sí, eso seguirá. Pero la gran consecuencia, la muerte del alma en el infierno, ya no la tendrán si mi Hijo Jesucristo está en ustedes, si tienen el testimonio. Si tiene el testimonio, tiene al Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y ha pasado de muerte a vida. Tal vez tendrá que seguir sufriendo ciertas consecuencias como lo hizo el apóstol Pablo. Recuérdense, el apóstol Pablo no solamente blasfemó a Cristo, hizo que varios cristianos blasfemaran a Cristo y por supuesto, asesinó a varios. Y por eso tuvo que sufrir consecuencias. El desprecio de los hermanos y por supuesto la persecución de aquellos que eran sus amigos, de aquellos que estaban con él. Pero esto fue parte del sufrimiento que tenía que sobrellevar. Pero ¿cuál era la gran pena? La condenación. En el instante que él se arrepintió, borrón y cuenta nueva. Él salió de ese momento, de ese tiempo donde recibió nuevamente la vista, donde recibió el bautismo por parte de Ananías y empezó a predicar el evangelio. Ya era diferente. Para nosotros es inverosímil esa transformación, pero en Cristo Jesús puede darse y puede transformar al más malvado, al más perverso, al más terrible. Y lo hizo con el apóstol Pablo y lo hizo con muchos otros. Entonces yo diría que el ladrón sí se arrepintió, tuvo un cambio de mente, tuvo una transformación. Él dio ese paso de arrepentimiento y recuérdense que el arrepentimiento es importante para lo que llamamos la profesión de fe. El dejar atrás nuestros pecados, arrepentirnos de nuestra rebelión contra Dios. Y en ese mismo instante, en sus últimas horas, el ladrón ya no podía hacer nada, pero logró encontrar el arrepentimiento. La pregunta es, otra pregunta, ¿será que ya se quería arrepentir desde antes? ¿Será que el ladrón se quería arrepentir desde antes? No lo sabemos, solamente estamos especulando. Pero si queremos especular, ¿será que la sociedad le habría permitido arrepentirse? Es ahí donde entra la religión y es a lo que yo me refiero. Para la religión y para los religiosos, el ladrón seguía siendo ladrón y se iba a morir ladrón. No había un cambio en él. Entonces es el llamado. No seamos así. No seamos de esa manera. Es bastante difícil, ¿verdad? Muchas veces como cristianos, no, ya aprobé. No, ya le dije. Ya se le dio oportunidad. Y dejamos de tener seguridad.
Por supuesto, no se trata de tener seguridad en las personas. No ponemos nuestra seguridad y confianza en las personas. La ponemos en la obra redentora y de transformación que hace nuestro Señor Jesucristo. No hemos entrado a la cuestión de la fe, porque la cuestión de la fe es más profunda y más fuerte.